Bien, hermanos, pues podemos abrir también nuestras Biblias en el texto que también estuvimos leyendo ayer, la Epístola a los Romanos, el capítulo 6 y el versículo 23, que seguro que es un texto que ya conocemos todos bien, incluso de memoria, ¿verdad? Lo dice así la palabra del Señor: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Pues el Señor bendiga su santa palabra. En la Escritura, en la Biblia, pues nos encontramos muchísimas veces, pues en el mismo lugar, en el mismo versículo, pues palabras juntas como pecado, ¿no? Por una parte, y pues gracia o pecado, y en este caso vida o la luz y las tinieblas. Hay pues esta, podemos decir, dualidad, ¿no? De las dos cosas contrarias. En la carta a los romanos lo encontramos pues muy a menudo, por ejemplo, también en el capítulo 5. La encontramos a partir del versículo 15, que se está pues comparando la transgresión y la muerte en Adán, y pues la gracia y la vida en Cristo. Y bueno, pues siempre la conclusión que se llega es que con lo último, con la vida, con la gracia, es mucho más. Es mucho, mucho más. Allí donde abundó el pecado, sobreabundó también la gracia. Entonces, la obra de Dios en la salvación no es, digamos, ponerlo al mismo nivel de lo que se perdió en el pecado, sino es todavía mucho, mucho más. Y esto, pues, lleva al asombro, y esto lleva a la admiración a Dios por su gracia, que ya digo, no es que restaura lo que ha hecho, los daños que ha hecho el pecado en nosotros, sino que es mucho más lo que Él nos da. Entonces estuvimos ayer considerando, por supuesto, este mismo texto, sobre todo la primera fase, ¿verdad? La paga del pecado es muerte. Vemos, la paga es un salario. No es el salario que uno esperaba recibir, pero es un salario, y es el de la muerte. Pero aquí vemos que es lo que se recibe de Dios, es un don gratuito. Es la dádiva de Dios, es vida, vida y vida eterna, vida para siempre. Entonces vemos, no es entonces al mismo nivel. Uno es una paga y otro es un don de la libre y maravillosa gracia del Señor. Porque la gracia de Dios, por supuesto, para ser gracia, no puede ser un salario. Si fuera un salario, sería por obras, pero entonces ya no sería gracia. Es lo que también dice el mismo apóstol Pablo en Romanos, en capítulo 4, en el versículo 4. Bueno, también podemos leer el versículo 3, cuando dice que creyó Abraham a Dios y le fue atribuido a justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como una deuda. Es como los patrones, ¿no? Los patronos o los dueños, ¿no? de las fábricas, ¿no? El salario es lo que se le adeuda por lo que uno ha trabajado. Pero no es así en la salvación, dice. Más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe también le es contada por justicia. También en Romanos capítulo 10, el mismo apóstol Pablo, capítulo 11, también el mismo apóstol Pablo pues dice esto mismo,
Cuando habla, en este caso, de la elección, es la elección de la gracia. Y en el versículo 6 dice, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, entonces ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces vemos las obras y la gracia se excluyen la una a la otra. Y el don de la gracia es eso, es un don. Mientras que la muerte y la condenación es el justo salario que se recibe. Entonces es enteramente por gracia. Enteramente por gracia. Desde el mismo inicio. Todos, como veíamos ayer, pues pecábamos también en Adán, en el pacto de las obras. Él nos representó en ese pacto y en él, en su pecado, caímos todos nosotros. Y bueno, hemos recibido entonces de Adán todos esta misma naturaleza corrompida, ha corrompido entonces enteramente nuestro ser, ¿no? El cuerpo, de ahí que moramos, nuestro intelecto, nuestra alma, y también, bueno, al final, tal como Dios advertía y amenazaba, morimos físicamente. Entonces recibimos de Adán en esa transgresión, ese pecado del pacto de las obras, tanto la corrupción del pecado original como también la culpa. Entonces recibimos esa imputación del pecado. Todos los descendientes de Adán reciben esta imputación del pecado porque él era su representante, no era otro. Era él su representante ante Dios. Pero bueno, pues todos caímos en Adán, todos nos corrompimos, todos hemos sido puestos en el bando de los pecadores. Y entonces el primer camino hacia la vida, el primer camino que era pues el mantenerse en la obediencia hasta que el Señor pues nos diera la vida, entonces se ha quedado cerrado para siempre. Veíamos que Dios ha expulsado al hombre del paraíso y ya no tiene acceso entonces al árbol de la vida. Ya la obediencia jamás puede ser el camino de salvación para nadie, porque todos están comprendidos en Adán, en la salvación. Entonces Dios ha concertado un nuevo pacto, que es el pacto, vemos, no de las obras, sino de la gracia. Este pacto de la gracia por el cual sigue dando la promesa contenida en el árbol de la vida. Sigue prometiendo entonces la vida, y vida para siempre. Y esta vida, pues, Dios es quien se encarga de darla. Esta vida es Dios quien nos regenera. Es aquellos que nacen, dice el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 12, no de voluntad de hombre, no de voluntad de varón, sino nacen, pues por Dios, nace por él la voluntad del Señor. En Juan capítulo 1. Es enteramente por su voluntad, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nacen pues por la fe, nacen por de lo alto, nacen de nuevo, tal como también dice Jesús en el capítulo 3 de Juan. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces nacemos de Dios por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo.
La obra de la salvación es enteramente de Dios. En Filipenses capítulo 1 dice Pablo que el que comenzó en vosotros la buena obra la culminará hasta el día de Jesucristo. Y también en Filipenses capítulo 2 dice que es Dios quien en vosotros obra, tanto el querer como el hacer. Nosotros, sí, al ser llamados por Dios, Él nos regenera y nos da nueva vida. Y vamos entonces a Cristo y creemos en Él. Entonces nosotros nos movemos, pero es porque Dios ha obrado primeramente y se ha movido primeramente en nuestra alma. Por eso vamos libremente, queriéndolo nosotros, pero es porque Dios nos ayuda y nos guía en todo momento. Entonces vemos que de esta manera recibimos nueva vida. Efesios 2, lo vimos ayer también, ¿no? Estando muertos en nuestros delitos y en pecados, ¿no? Pues Dios nos ha dado vida, vida espiritual, nos ha regenerado, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, como dice Primera de Pedro. Bien, pues el punto, hermanos, que quería llegar es que esta vida que el Señor nos promete no es solo algo que recibimos de Dios, no es solamente algo que el Señor nos da, que el Señor crea en nosotros, es que Cristo mismo es nuestra vida. Cristo mismo es nuestra vida. El árbol de la vida, sin duda, en el paraíso era este tipo que apuntaba a Cristo. Y Cristo es nuestra vida, tal como también dice el mismo apóstol Pablo en la carta a los Colosenses capítulo 3 y versículo 4. O podemos leer también el versículo 3, dice: porque estáis muertos y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Él, Jesucristo, es la vida misma. En Juan capítulo 1 y versículo 4 también leemos esto, hermanos. Juan, Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 4. En Él, Cristo, en el Verbo, en la palabra, en Cristo estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y Jesucristo también, dice en el mismo Evangelio, en el capítulo 8 y versículo 12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él es la luz del mundo y en Él está la vida. Él es la luz. Sin la luz no hay vida posible, ¿no? Si no hubiera luz en el universo, no habría vida, sería la muerte. Por eso en la Biblia también la muerte y la muerte espiritual es sinónimo de tinieblas, o la tiniebla es sinónimo de muerte espiritual. Y la luz es sinónimo de vida. Y Cristo es la luz del mundo y Cristo es la vida. Y quien tiene a Cristo, por lo tanto, y quien sigue a Cristo, por lo tanto, pues no andará en tinieblas porque tiene la luz de la vida. Entonces vemos, la vida es Cristo mismo y es entonces lo que está prometido por Dios en el pacto de la gracia, entonces es Cristo mismo.
que nos va a hacer ser partícipes de Cristo, hacer que estemos unidos a Cristo por la fe. Y de esta manera, pues, seamos partícipes de esta vida y partícipes de su luz. Vemos la vida y la luz, ¿no? Es un lenguaje, pues, bueno, sí, bíblico, por supuesto, pero esta luz y esta vida de la Biblia no es algo, un arrebatamiento místico, ¿no? En plan, como los místicos aquí de la Edad de Oro aquí en España, ¿no? Juan de la Cruz o Teresa de Ávila, o como otros en el día de hoy, ¿no? Pues puedan concebir todo esto, estos arrebatos místicos de estar, pues, uno fuera de sí y que le viene a uno sin saber ni cómo. Porque esto nos viene por la fe. La fe en Cristo. La fe en Cristo. En Efesios capítulo 2 podemos leer ahora, hermanos, versículos 4 y 5. En Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Dice: Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Nos dio esa vida por gracia. Y leemos entonces en el versículo 8, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, la dádiva de Dios. No por obras, como hemos visto también al inicio, para que nadie se gloríe. Entonces vemos, ¿no? Cristo es esta promesa misma de la vida en el pacto. Él es el mediador para nosotros. Y tenemos esta vida por medio de Él. Él es el fiador de las promesas de Él, de Dios. Él es quien las realizó por medio de su obra, su encarnación, su obediencia, su muerte y su resurrección. Él es el mediador. Pero Él es también la promesa para nosotros de ser partícipes de Cristo, de recibir a Cristo. Por lo tanto, vemos, el Cristo es el inicio y el fin, el alfa y la omega del pacto y de la salvación y de la vida y de la luz y de la salvación. Y todo esto entonces lo tenemos de Dios, lo tenemos en Cristo y lo tenemos por la fe en Él. Como hombres, pues queremos, ver estas cosas, lo queremos tocar nosotros, queremos experimentarlo, tener nosotros este sentimiento de estar completamente lleno de fuerza y de vida para siempre, como si estuviéramos pletóricos, ¿no?, de fuerzas y de vida en nosotros. Pero esta vida, sobre todo, vemos, esta vida es siempre, estamos aquí abajo, la promesa de Dios. La promesa de Dios que creemos, la promesa de Dios a la que mezclamos nuestra fe, como dice Hebreos. Las promesas de Dios en el Evangelio, las promesas de Cristo, las tenemos que creer y hacernos las nuestras para que las podamos nosotros, pues, recibir con provecho, no sean de algún beneficio espiritual. Entonces, esta misma vida depende siempre mismo de la fe. Romanos capítulo 1, el tan conocido texto, y versículo 16. Y 17. No me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es
poder de Dios para salvación a todo el que cree. A todo el que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque la justicia de Dios se revela en él de fe en fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Fijémonos la maravilla, esta vida misma. Siempre está ligada a la fe. La fe misma es la vida de Dios. Yo siempre lo concibo como hemos tenido pues los tiempos de pandemia, ¿no? Esta mascarilla que le da al enfermo postrado continuamente el aliento para que se mantenga con vida. La fe es un hilo de vida al moribundo, pero la fe es un hilo de vida irrompible. Aquel que tenga ese hilo de vida va a estar siempre viviendo. Es un hilo de vida, pero que nunca se va a acabar. Es un hilo de vida que siempre va a estar suministrando esa vida por la fe en las promesas de Dios, esa vida de fe en Cristo mismo. Y esto, hermanos, pues lo quería también compartir, por supuesto, teniendo en cuenta, bueno, esto siempre lo tenemos que tener en cuenta, por supuesto, y vivir por la fe, esto a diario, ¿no? Cada día de nuestra vida, pero también en relación con la cena de mañana. Sobre todo, pues, pensando en esto mismo, cuando nos acercamos a la mesa. Hermanos, la cena es un alimento para nosotros, un alimento espiritual, pero es alimento para la fe. Es alimento para nuestra fe. Es decir que, bueno, nosotros, hermanos, por supuesto, vemos la cena del Señor como el gran sacramento que el Señor nos da a los ya creyentes, a los ya miembros de la Iglesia, ¿verdad? Es el gran sacramento. Pero fijémonos, ¿no?, que hay otras iglesias, otros lugares en los que también conciben de manera pues grandiosa el sacramento de la cena del Señor, pero como que se puede participar del mismo incluso sin fe, ¿verdad? Tienen una visión de la llamada, digamos, Eucaristía, en la que todo el mundo que participa recibe a Cristo. De manera que incluso alguien que no creyera mucho en Él podría decir, no, de recibir a Cristo lo he recibido, ¿no? Entonces, como buscar un salvoconducto, como una especie de vale, ¿no? Si esto funciona, pues por lo menos yo ya he recibido la comunión. Por supuesto, no es esta la manera en la que se ha de participar de la cena, porque recordémonos Hebreos 4, lo que dice exactamente es lo mismo. De nada les benefició a los israelitas las promesas del Evangelio porque no mezclaron fe con ellas. Las promesas del Evangelio, las promesas de Dios, para que nos favorezcan, para que nos sean de provecho, tenemos que añadir esa fe y esa confianza en el Señor. Así que, hermanos, ya teniendo en cuenta mañana, y el tiempo pues ya es breve, por supuesto, ¿no? Pues sí, ayer estábamos hablando del pecado, porque es necesario el tener una visión de nuestra propia miseria espiritual y de nuestro pecado, para no venir nosotros a la mesa confiados en nosotros mismos, o como los antiguos fariseos,
pues aquellos que estaban diciendo, mira, pues cuántas obras hago, que diezmo y que hago todo lo que se me pide, ¿no? Como este miserable publicano que de aquí. No podemos venir nunca a la mesa del Señor apoyados en nuestra propia fidelidad o en nuestra propia obra, cualquier cosa que sea en nosotros. Hemos de tener siempre presente nuestra miseria, que es la miseria del pecado. Pero, hermanos, no es solamente esto, y no es principalmente esto, porque lo principal de todo es venir mirando a Cristo y confiando en Él, y poniendo y añadiendo y mezclando nuestra fe, para lo cual también hemos de también preparar debidamente nuestros corazones, acordarnos de Cristo y poner también nuestra confianza solamente en Él, por adelantado. Y ya digo que no es entonces, no hay ni punto de comparación entre el estado de condenación y lo que perdimos en Adán y pues nuestra miseria y nuestro pecado y nuestra condenación no tiene punto de comparación con nuestra salvación y con la gracia del Señor. Y esto, como decía, nos lleva a la admiración también, hermanos. Y una admiración, hermanos, que no ha de ser solamente en términos así abstractos, ¿no? Qué grande es la gracia de Dios, que sí, por supuesto, la gracia de Dios es muy grande, pero para nosotros, para cada uno de nosotros, ver lo mucho que el Señor nos ha perdonado y nos perdona, pero lo mucho más que nos da Él en Cristo. Y que podamos entonces nosotros decir, de la misma manera que decía, pues, David, cuando Dios se le apareció e hizo el pacto con él. En 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 18. El rey David entró y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído aquí? ¿Quién soy yo para que tú hayas hecho tanta gracia, me hayas perdonado todos mis pecados en Cristo y me hayas dado a Cristo, que es el don inefable? Y en Él pues tengo la salvación y la vida eterna. Pues hermanos, que el Señor nos bendiga de esta manera y pues podamos de hoy y mañana también tener un recordatorio, por supuesto, y una nueva experiencia para nuestra fe de esta vida de Dios que tenemos en Cristo y de Cristo mismo. Pues que así sea y el Señor bendiga su santa palabra.